Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Sesión general del día de hoy. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, vamos a tener un tema acerca de inteligencia artificial en el ámbito médico con el doctor Héctor Jesús Borboa Olivares, quien es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que están aquí presentes y a los invitados que están conectados vía remota que nos entraron ahorita, que son más de 130 ya que están conectados. El día de hoy voy a hablarles un poquito de lo que es la inteligencia artificial aplicada en el ámbito médico. Y consideramos que este tema era importante cuando estaban programando las sesiones generales para este año, dado que pues es un tema que está de moda, no está mal decirlo, es un tema que está de moda, es un tema que es actual, es un tema que tenemos que conocerlo y es un tema que cada vez lo vamos a ir oyendo, términos que cada vez vamos a ir oyendo más y cada vez vamos a ir utilizando más en nuestra práctica médica y que por lo tanto es importante que lo tengamos en mente. Cada vez vamos viendo el teléfono inteligente, el reloj inteligente, el electrodoméstico inteligente, entonces creo que es muy importante que veamos todas las aplicaciones que puede tener este tema de este tipo de inteligencia artificial aplicado en el ámbito médico y que conozcamos cuáles son las repercusiones que tenemos. Si algo tenemos claro como seres humanos es que lo que siempre vamos a tener o el proceso que siempre vamos a estar viviendo es la evolución y que tenemos que irnos y que existe un proceso de selección y que existe un proceso de adaptación en el que tenemos que irnos adaptando a este tipo de evolución. Y que por lo tanto, a la inteligencia artificial empezar a cobrar una mayor importancia en los diferentes ámbitos de todas las áreas, de todas las áreas del conocimiento, tenemos que irnos adaptando un poco a lo que vaya generándose en relación al área de la salud. ¿Cómo ha evolucionado la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es relativamente nueva, sin embargo, no es que nació ayer, no nació hace 5 años con los teléfonos iPhone, con los Samsung o con cualquiera de ellos que hayan empezado. La inteligencia artificial nace desde mediados de los años 50 con algunos algoritmos que podían predecir, sobre todo se utilizaban en la guerra para predecir el alcance que podía tener algún ataque que pudieran tener. Después se evolucionó a un concepto que se llamaba Machine Learning, que podía tener algoritmos de decisión también a finales de los 80 y hasta el 2010. Y hasta el 2010 inició un concepto que se conoce como Deep Learning, que es ya la aplicación de la inteligencia artificial como un fenómeno más parecido al razonamiento que podría tener un ser humano o tratando de emular lo más posible un razonamiento al ser humano. Y aquí es cuando se da un disparo en la cantidad de publicaciones que existen en el ámbito médico en relación a inteligencia artificial. Si ustedes ahorita teclean inteligencia artificial en PubMed, van a aparecer casi 300,000 artículos, y si se fijan más o menos de lo que les comentaba, a partir del 2010 al 2025 se da un incremento que es dramático, y prácticamente ahora como requisito o en muchas ocasiones se pone en el título inteligencia artificial para que se pueda ser visto o pueda ser aceptado en una revista, o para que en una convocatoria, un proyecto que está sometiendo le agrega la palabra inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial, y ya les parece más atractivo a los revisores o les parece más atractivo a las personas que están evaluando el proyecto. Si se fijan y si evaluamos cuáles son las áreas del conocimiento, cuáles son los sectores
cuáles son los sectores económicos en los que tienen mayor impacto todo el uso de herramientas de inteligencia artificial. Sanidad y salud estamos en el 4º lugar según la Organización Mundial de la Salud, pero no por mucho por abajo del 1º, 2º y 3er lugar. Las repercusiones en salud y sanidad serían de un 11.4%, igual que en distribución, igual un 12% a nivel de servicios financieros y un 12% a nivel de telecomunicaciones. Entonces estamos muy, muy parecidos. ¿Qué es lo que es importante para poder utilizar o para poder conocer o para poder tener noción de lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque de repente tenemos como confundidos los conceptos de qué es lo que realmente implica la inteligencia artificial y qué es lo que realmente podemos lograr con inteligencia artificial. Entonces, considero que el primer punto o el primer paso de esto es entender lo que implica la inteligencia artificial para poder saber hasta dónde podemos llegar en el ámbito médico. Y por lo tanto tenemos que tratar de entender o tratar de comprender cómo se define inteligencia, que es un concepto bastante difícil de comprender. Pero bueno, si nosotros buscamos en la Real Academia Española de la Lengua, el concepto de inteligencia nos aparece como capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Esa es la inteligencia. Es una habilidad cognitiva general. O sea, no es que tú eres el experto en hacer pruebas de tal tipo, que tú eres el experto en identificar imágenes de tal tipo. Eso no te hace, eso no entra dentro del concepto de inteligencia. El concepto de inteligencia es un concepto más general. Y por lo tanto, partiendo del concepto de inteligencia humana o de inteligencia natural, tenemos el concepto de inteligencia artificial, que va a ser una serie de algoritmos que va a ser suficientemente entrenados a partir de los cuales las máquinas son capaces de tomar decisiones para casos concretos, a partir de normas generales. Y ahí es donde se hace la comparación un poco de lo que implica la inteligencia humana y de lo que implica la inteligencia artificial y de cómo este concepto lo que trata de emular es justamente eso. Nosotros se supone que como humanos aprendemos en base a la experiencia y en base a lo que ya reconocemos y a los estímulos a los que ya fuimos expuestos, y en base a esos estímulos integramos una respuesta para dar un resultado. Y eso es justamente lo que se intenta hacer con todos los principios de inteligencia artificial. Lograr que una máquina o que un aparato logre tener esta capacidad de poder discriminar o de poder clasificar en función de la experiencia que tenga, que en este caso para una máquina no va a ser una experiencia, sino va a ser una serie de datos que se le introdujeron previamente. Y va a ser, y la respuesta que va a dar como resultado es que va a darnos una clasificación, o va a darnos un porcentaje, o va a darnos un cierto resultado asociado a la experiencia que obtuvo en base de los datos que ya tenía. ¿Ok? Y para esto pues, se requieren bastantes datos. En la teoría de Mahoney, lo que nos dice es que el ser humano es un procesador de información, tal cual como si fuera una computadora, que tenemos un almacenamiento en la memoria, y que ese almacenamiento es capaz de elaborar respuestas posteriores ante estímulos que tengan cierta similitud. Entonces, hasta este punto podríamos decir que si consideramos inteligencia humana o inteligencia natural e inteligencia artificial, podrían ser bastante símiles o bastante parecidos el concepto que tenemos de uno en relación al concepto que tenemos del otro. Ya hablando un poco más de inteligencia artificial, vamos a tener dos tipos de sistemas. Los sistemas que piensan racionalmente o que intentan emular el pensamiento lógico, que es básicamente lo que ya les decía, y ya el otro sistema es que los sistemas que intentan actuar racionalmente, que esto ya son todo el tema de robótica, que intenta emular un poco el funcionamiento de un ser humano o el comportamiento de un ser humano en función de los datos que se le hayan introducido a su software o a su sistema o a su base de datos. Es lo que va a responder en función de la información que ella tiene. ¿Ok?
Comparando los dos, si se fijan, vamos a ver que tenemos que los procesos para obtener un resultado van a ser bastante parecidos. Acá tenemos un modelo de neuronas humanas y acá tenemos un modelo de neuronas o de redes neuronales de inteligencia artificial, en el cual pues, los pasos para que se dé un resultado van a ser los mismos. Pues tenemos el primer paso, que es la atención, que va a ser recibir, seleccionar, asimilar diferentes estímulos, que lo podrían hacer las dos tipos de inteligencia. La codificación, ese sistema se va a guardar, esos datos se van a guardar de alguna forma, ya sea en la memoria de nuestro cerebro o en la memoria de alguna computadora. Se va a hacer el almacenamiento de esta información y al final se va a hacer una recuperación de esta información cuando se vuelva a enfrentar a un estímulo similar. ¿Ok? Por eso se supone que las redes neuronales podrían funcionar de la misma manera que la inteligencia humana. ¿Cómo podemos usar los modelos que les comentaba de Machine Learning o de Deep Learning en los datos médicos? Inicialmente se empezaron a utilizar en el procesamiento de datos o en la forma en la que empezábamos a visualizar los datos, ¿ok? Y particularmente en investigación fue dando un gran avance en la forma de cómo se veían estos datos, porque resultaba muy atractivo el empezar a hacer análisis de datos diferentes sí, diferentes a los que convencionalmente hacíamos, a una diferencia entre dos poblaciones, a una correlación que hacíamos normalmente, a una simple, no simple, pero a una regresión que se podía hacer en relación a una serie de datos. Entonces, todos estos modelos de análisis de datos con inteligencia artificial, que fueron regresiones logísticas, random forest y todas esas que ahorita les vamos a ver, daban un poco más de atractivo al análisis de datos y te quitaban un poco de los supuestos que tenían que cumplirse con la estadística tradicional para poder ofrecer un resultado, cuando en realidad a veces con la estadística tradicional no tenían ningún resultado. Entonces, porque no eran datos paramétricos, porque no era bien linealidad de los datos, porque no había un suficiente tamaño de muestra, porque no había diferentes supuestos que se tenían que cumplir con la estadística tradicional y que los modelos estadísticos de inteligencia artificial sí otorgaban resultados que aparentemente eran más prometedores. ¿Ok? Y bueno, siempre hay que considerar que para algunos autores el uso de la inteligencia artificial en salud ahorita corresponde a lo que es el momento Gutenberg, que se supone que es lo que va a hacer el cambio de la era de lo que conocíamos como el ejercicio de la medicina o el ejercicio de la investigación en medicina, y lo que vamos a comenzar nuevamente con tanto en la práctica médica como en investigación. Este es un poco lo que ya les comentaba. Comenzamos con la inteligencia artificial con programas con habilidades similares a los humanos. Pasamos al Machine Learning y al Deep Learning, que es la parte más concreta o más avanzada de lo que tenemos como inteligencia artificial. Está provocando una disrupción en el paradigma sanitario y la realidad es que cada vez lo vamos a utilizar o cada vez, ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero cada vez se utiliza en más ámbitos en la práctica médica y cada vez resuelve más problemas en la práctica médica. Y ahorita vamos a ver un esquema muy bueno donde te dice cuáles son las especialidades médicas incluso en las que podría tener un mayor impacto. ¿Okay? En un principio se empezó a utilizar para el procesamiento de datos, pero ahorita ya se puede utilizar incluso para realizar diagnósticos o para establecer tratamientos personalizados de un paciente dependiendo dependiendo del programa con el que se cuente y de la información que se le otorgue a este programa. Y luego vamos a ver algunos aspectos éticos del uso de estos programas en relación a que, bueno, si esto se utiliza para hacer un diagnóstico y el diagnóstico es erróneo, entonces quién es el responsable de ese diagnóstico, si el responsable es el médico que trató de integrar el diagnóstico con determinado programa, si el responsable es el creador del programa que se supone que tenía que dar el resultado, o quién será responsable de los errores que se cometan en función del uso de inteligencia artificial.
El Machine Learning como fundamentos o como fundamentos prácticos para poder utilizarlo en el análisis de datos, se puede dividir en muchas formas, pero bueno, la que aquí la que aquí les voy a poner, que consideré que era como la más fácil, es un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado y un aprendizaje basado en refuerzo. Ahorita vamos a ver para qué podrían funcionar cualquiera de ellos. El proceso es muy parecido a lo que ya hemos comentado en la parte previa de la plática. Comenzamos por definir un objetivo, qué es lo que qué es lo que queremos obtener con ese análisis de datos. Tenemos que empezar a recopilar los datos que habitualmente para que un algoritmo funcione bien requiere muchos datos, muchos miles de datos, ¿ok? Necesitamos preparar los datos, que aquí mis compañeros del departamento de bioinformática y análisis estadístico de la torre de investigación siempre nos dicen es que me tardo el 90% del tiempo en preparar la base de datos que me mandaste y el 10% del tiempo en hacer el análisis que me estás pidiendo. Entonces, recopilar los datos y poder hacer para poder hacer que el algoritmo aprenda es lo que lleva más tiempo. Luego ya se hace el modelamiento del algoritmo, el entrenamiento posterior y luego ya pasa por las mismas fases que pasaría cualquier prueba, que es la evaluación, la predicción y la calibración que se va haciendo a partir de que ya entra en su funcionamiento. Y este es uno de los retos que tiene los usos de dispositivos de inteligencia artificial en medicina. En realidad requieren miles de datos y en realidad un tema importante aquí que lo vamos a ver en las últimas diapositivas es la confidencialidad de los datos cuando se utiliza ya en la práctica clínica como tal, porque como va recopilando datos a partir de que se empieza su uso y estos mismos datos los van retroalimentando, al final de cuentas el uso se está utilizando más información del paciente que no sabemos si está dando su consentimiento o no, para ir generando o para ir modificando o para ir calibrando estos modelos posteriormente. Dos tipos de aprendizaje, un aprendizaje con supervisión y un aprendizaje sin supervisión. El aprendizaje con supervisión yo le voy a decir, en base a estas variables, quiero que me identifiques tal cosa, ¿ok? Y el modelo va a hacer lo que yo le diga que haga. Y el aprendizaje sin supervisión va a ser, yo le voy a dar una serie de datos y el mismo modelo va a hacer una serie de asociaciones y va a identificar los resultados que puede tener a partir de las asociaciones que va encontrando en los datos, en la base de datos o en el sistema de datos que se le están dando. Aprendizaje supervisado, ¿cuáles son los tipos de análisis o de análisis estadísticos que se pueden utilizar? Las regresiones, los árboles de decisiones, las máquinas de soporte vectorial. Los de aprendizaje no supervisado son los clusterings, el análisis por componentes principales y bueno, ahí ya menciono otros algoritmos que también son utilizados en inteligencia artificial como el aprendizaje por refuerzo que da una penalización en base a, bueno, una penalización o un premio, por así decirlo, en base a el ensayo y error que va teniendo y el modelo. Los algoritmos de aprendizaje profundo, que son los que ya van a asimilar más un poco lo que es el razonamiento humano. Y bueno, todos los que están del lado derecho, que es algoritmos de optimización de datos, algoritmos de recomendación, algoritmos de detección de anomalías, que vamos a ver en la siguiente para qué funcionan. Por ejemplo, los algoritmos de clasificación podrían utilizarse para hacer algún diagnóstico. Y, por ejemplo, hay un programa que se llama Google DeepMind que se desarrolló para diagnosticar cáncer de mama. A base de imágenes de mamografía, con una precisión del 99.99% y con una capacidad para evaluar alrededor de 20,000 imágenes de mamografía por día en comparación con lo que podría ser un médico radiólogo o un médico radiólogo oncólogo que se dedicara a revisar mamografías todo el día, jamás llegaría a revisar esta cantidad de estudios al día. ¿Okay? Ahí viene otro programa el cual se le dan radiografías de tórax para diagnosticar neumonías con una capacidad hasta el 90% y también con una rapidez mucho mayor que la que podría tener el ojo humano o el humano para poder hacer el diagnóstico.
Todo lo que son los modelos de regresión usados para predecir un valor continuo, y esto es, por ejemplo, bueno, para predecir probabilidades, para poder predecir probabilidades en relación a cuál va a ser la respuesta al tratamiento de esta paciente en función de que tiene un cáncer de mama, con marcadores tales positivos y que tiene un grado tal y que se voy a ofrecer tal tratamiento, cuál va a ser el porcentaje de recuperación que va a tener. O predecir la progresión de enfermedades como Alzheimer o la progresión que va a tener, ahorita que estamos muy en boga con la programación fetal, en relación a la exposición que haya tenido un feto durante el ambiente intrauterino, el efecto que va a tener a largo plazo. Y para la detección de anomalías también se empezó a utilizar en el COVID para diagnosticar casos de COVID, y se empezaron a utilizar también varios modelos que ya se están aquí generando en el instituto, como los chatbots que está generando el doctor Omar Piña, en el cual ya le ingresabas los datos que siento son estos, y te hacía preguntas y tú contestabas, y entonces, pero no estás hablando con nadie, en realidad estás hablando con un algoritmo que en base a lo que tú le vayas respondiendo te decía, bueno, la probabilidad de que sí tengas COVID es tanta, tienes que acudir a hacerte una prueba, o la probabilidad de que tengas COVID es baja, entonces no tienes que acudir a hacerte una prueba. En aquel entonces fue cuando comenzó a darse un poquito más importancia a todo este tipo de chatbots que ahora se usan en muchas más partes de la formación médica. Agrupar a los pacientes, los algoritmos no supervisados pueden funcionar para el agrupamiento de pacientes, para agrupar pacientes con mayor o menor riesgo de alguna enfermedad, para reducción de dimensionalidad, en el caso de si se toman estudios de imagen que tienen miles de imágenes, entonces para reducir o para comprimir estas imágenes y para poder llegar a un diagnóstico con mayor precisión. ¿Cuáles son las aplicaciones que ya tenemos actualmente de inteligencia artificial en salud? La podemos utilizar en la detección de imágenes, y el ejemplo que les ponía ahorita, bueno, es el cáncer de mama, que podemos utilizar la detección en base a mamografías, podemos diagnosticar en base a neumonías, podemos diagnosticar, hay algoritmos para diagnosticar sepsis neonatal, que también hay aquí expertos en sepsis neonatal, hay algoritmos para identificar bienestar fetal en relación a los registros cardiotocográficos que se tomen en una paciente. Hay algoritmos para predecir la probabilidad de que una paciente que se induzca un trabajo de parto pueda terminar en un parto exitoso o no pueda terminar en un parto exitoso. Hay algoritmos para predecir complicaciones en un prematuro neonato. Entonces, la verdad es que en la parte de detección y diagnóstico de enfermedades va bastante avanzado el uso de inteligencia artificial. El tratamiento personalizado de los pacientes, porque ahora va a ser muy fácil o va a ser más común poner el diagnóstico de un paciente, poner las características de ese diagnóstico, ser lo más detallado posible en relación a las características del diagnóstico, y por lo tanto estos algoritmos o estos modelos nos van a ofrecer el tratamiento ideal para estos pacientes, incluso en enfermedades genéticas raras, incluso en cánceres y en este tipo de patologías. En lo que más empezó a utilizarse y en lo que más éxito tiene es en la interpretación de análisis médico, porque tiene una capacidad mucho mayor que lo que tendría el ojo humano o lo que tendría el médico más especializado en imágenes. La capacidad diagnóstica que puede tener un algoritmo de interpretación de imágenes médicas siempre va a ser mucho mayor, y la capacidad de revisión de estudios va a ser mucho mayor que la que pueda tener. Y bueno, en algunos aspectos, como por ejemplo cuando hacemos ultrasonido, sí es operador dependiente y nosotros tenemos que proporcionar la imagen con la que tiene que llegar al diagnóstico, o el volumen de imágenes con el que tiene que llegar al diagnóstico. Pero en el caso de tomografías o resonancias magnéticas o estudios de PET, incluso ya no es necesario, solamente se introduce al paciente en la máquina, el resultado pasa directamente al software que da el diagnóstico y se establece un diagnóstico en base a los resultados y a la clasificación de las imágenes médicas que tenga. En investigación y en medicina va a tener varios avances, que ahorita les vamos a ver una diapositiva más adelante. El desarrollo de fármacos. El desarrollo de fármacos se ha visto que se ha reducido el tiempo en el que se desarrolla un fármaco en más de un 90%. Cuando hasta hace 5 años el promedio para desarrollar un fármaco era entre 20 y 25 años, con el uso de modelaje de los fármacos
para su producción se ha reducido este tiempo de 20 a 25 años a 1 o 2 años para estar generando una molécula nueva. Entonces aquí también tenemos una implicación bastante importante. El desarrollo de dispositivos, el desarrollo de prótesis, el desarrollo de exoesqueletos, que también entran como parte de todo este tema de inteligencia artificial. En genética, para el análisis de enfermedades raras, para el análisis para la predicción de la recurrencia que puede tener alguna enfermedad genética, también tiene muy buena utilidad. En obstetricia lo utilizamos para, como les decía, para la interpretación de registros cardiotocográficos, para predicción de un parto satisfactorio en una mujer que se va a inducir en un trabajo de parto, para predecir complicaciones perinatales en una mujer que está en trabajo de parto, en relación a los datos que se le van introduciendo de oximetría del bebé o de registro cardiotocográfico. E incluso no solamente en temas puramente médicos, sino que en temas de gestión hospitalaria y de optimización de recursos, hay modelos creados especialmente para que vayan retroalimentándose en función de las demandas que está teniendo el hospital. Por decir, si en algún momento dado empiezan a llegar muchísimos pacientes que tengan diagnóstico de neumonía al hospital, entonces hay modelos que van siendo, hay que liberar más recursos para que se compren más insumos para atender a pacientes con neumonía, porque son los que están llegando en este momento sin tener que pasar por la decisión de una persona. Y los beneficios que puede tener esta aplicación de la inteligencia artificial en salud es la atención informada del paciente, número uno. Aunque pareciera que no, en realidad, digo, todos los que vemos pacientes siempre nos damos cuenta de que siempre cuando llegan con nosotros ya nos dicen, doctor, pero es que ya sé que tengo tal enfermedad porque ya lo googleé y ya puse mis síntomas y tengo tal enfermedad. Ahora ya no, habitualmente están equivocados, pero ahora ya no es tanto que estén equivocados, porque ya existen aplicaciones con fundamento científico y con bases médicas en el que efectivamente proporcionan los datos o los síntomas que tienen y entonces ya tienes un paciente que está informado probablemente o con mucha seguridad de la patología que está sufriendo y de lo que tú le vas a ofrecer como médico al momento del tratamiento. En aplicación y en busca del conocimiento, bueno, también hay estudios que se han realizado en el que los modelos de motores de búsqueda de información médica aceleran o reducen el tiempo de búsqueda de información hasta en un 90%. En la reducción de errores, cuando son procesos estandarizados, por ejemplo, de laboratorio, en el que son procesos muy repetitivos, hay robots que ya hacen este tipo de procedimientos y que reducen la probabilidad de errores humanos a la hora de que se está procesando una muestra o a la hora de que se está procesando cualquier tipo de reacción dentro de un laboratorio. Reducen los costos, porque hablando, por ejemplo, de laboratorios, y hablando, por ejemplo, de temas de pruebas muy frecuentemente usadas como biometría hemática, química sanguínea, cualquier tipo de ese tipo de cosas, en realidad ya lo podría hacer un robot y sustituir a 10 personas que tienes en un laboratorio. Digo, obviamente a ese equipo o a ese robot habrá que estarle dando el mantenimiento adecuado, pero podría sustituir hasta 10, 15 personas que estén en un laboratorio. Entonces puede reducir los costos de atención del paciente, aumenta el compromiso entre el médico y el paciente porque el paciente está más informado y al médico se le exige que esté más informado de todo porque pues el paciente va a ser un paciente con mayor conocimiento y que va a preguntar más cosas y va a ser un paciente más activo. Va a liberar a los médicos de actividades repetitivas y favorecer la relación médico-paciente y va a pasar un proceso de estandarización en la formación médica. Esto es lo que les comentaba. Y si se fijan acá abajo viene, partimos del conglomerado de datos o de la presencia de una gran cantidad de datos y la interacción con el médico paciente acá. Y acá de las acciones más repetitivas
y de las secciones que van siendo un poco más creativas. A lo mejor en especialidades como otorrinolaringología, dermatología, oftalmología, geriatría, podemos tener procesos y enfermedades un poco más repetitivos que en oncología, en medicina de urgencias, en patología, en donde todo va siendo más cambiante. Pero bueno, se supone que las especialidades en las que más pueden incidir es en las que tienen procesos más repetitivos y en las que tienen más número de datos. Y aquí estamos nosotros justamente, ginecología y obstetricia, que es a lo que más nos dedicamos, que bueno, que se supone que es de las especialidades médicas en las que tendremos un mayor efecto. La inteligencia artificial funciona con para las 4 intenciones clínicas que tenemos como bases. Funciona para diagnóstico, funciona para tratamiento, funciona para dar un pronóstico y funciona para proporcionar el daño que se tiene. Ahora, la inteligencia artificial, ¿cómo nace o cómo se va a generar? Pues en realidad lo que necesitamos es una interacción o una vinculación entre la parte médica, la parte de investigación y la parte de ingeniería. ¿Okay? Porque son los tres eslabones que se tienen que juntar para poder dar resultados. Yo puedo tener una base de datos con 5,000 datos de mujeres del INPER que tuvieron diabetes. Pero muy seguramente o probablemente, si yo como médico ginecólogo no voy a tener idea de qué es lo que puedo hacer con esa base de datos. Yo le puedo pasar esa base a un ingeniero, va a revisarla, va a ver que son 5,000 pacientes con diferentes características y va a decir, no, pues sí está muy padre y puedo decirte muchas cosas, pero ¿qué es lo que quieres buscar de estos 5,000 datos? Y bueno, ahí nos ha tocado ver en seminarios que de repente, o sea, si estadísticamente quieres empezar a hacer correlaciones o quieres empezar a hacer algún análisis, los vas a obtener. A mí me ha tocado ir en seminarios que dicen, es que encontramos una correlación entre los niveles de glucosa del segundo trimestre y el neurodesarrollo del primer año de vida. Pues sí, encontraste una correlación estadística, pero que eso tenga una plausibilidad biológica que te diga que la glucosa de la madre en el segundo trimestre va a explicar el neurodesarrollo de un niño cuando cumplió un año, pues en realidad no quiere decir que existe. Entonces sí tiene que haber un vínculo entre el médico y el investigador y el ingeniero para que veas con esos datos que tienes qué es lo que quieres buscar y que en la parte de ingeniería eche la mano en función de qué es lo que se pueda, qué es lo que que en relación a educación médica, definitivamente se tiene que integrar el tema de inteligencia artificial como una parte del plan de estudios de especialidades, subespecialidades y licenciaturas en medicina, sin dejar de un lado el desarrollo de habilidades críticas o el aprendizaje o la consolidación de habilidades humanas únicas que no van a tener todos estos modelos. Hay anécdotas ahí interesantes en relación al uso, por ejemplo, un uso muy importante es el uso de cirugía robótica o el uso de cirugía o todos los dispositivos en cirugía laparoscópica. Todos los que están aquí en formación de ginecología y obstetricia, pues habrán entrado alguna vez a una histerectomía. En alguna ocasión me tocó entrar a algún hospital privado a una histerectomía con un residente de tercer año de ginecología abierta y me dijo, es que nunca he entrado a una histerectomía abierta, solo lo sé hacer por la laparoscopía. No sé cómo se va a ver abierta. Y le digo, bueno, pues y creo que es un buen momento para que lo aprendas. Procesadores de texto. En alguna ocasión, el año pasado, a finales como en octubre, noviembre, vinieron y nos dieron una plática de inteligencia artificial en el procesamiento de textos aquí en medicina y nos pusieron algún ejemplo ahí de cómo ponían los diferentes, quiero las publicaciones del INPER, quiero las publicaciones relacionadas de los últimos 5 años, relacionadas con salud perinatal o con embarazo, y en cuestión de minutos se generaba un texto en el que te decía, el Instituto Nacional de Paleontología se fundó en tal año, es un pionero en investigación, se han publicado tantos artículos, tanto porcentaje clínico, tanto porcentaje básico relacionados con tales patologías, se encontraron tales resultados. En cuestión de minutos te dabas esa información. Entonces, los procesadores de texto basados en inteligencia artificial en el ámbito médico creo que son de gran impacto y hay que tener mucho cuidado con lo que se genera a partir de ellos, porque al final de esto, pues puede ser, ahorita ya hay herramientas, se intenta
que haya herramientas para identificar qué fue creado o no por inteligencia artificial, pero al final del día, con esto se puede hacer una tesis en media hora, o sea, no requieres más que un buscador de este tipo y las palabras claves que tú quieres darle y puedes tener tu discusión de tu tesis realizada en nada. Notas clínicas y notas de evolución. Ya hay una serie de dispositivos que aquí están en la plática, en el que ya ni siquiera tienes que escribir lo que el paciente te está diciendo. Tú solamente pones tu dispositivo inteligente, tu teléfono inteligente que esté en modo que esté escuchando, y tú le haces todo el interrogatorio a tu paciente como normalmente tú irías a interrogarlo para hacer una historia clínica. Y estos dispositivos van identificando las diferentes secciones que tú le estás preguntando, te lo almacenan como una historia clínica, te lo almacenan como una nota de evolución y lo mandan al expediente clínico sin necesidad de que tú te lees ni una sola palabra. Entonces, en eso también estamos bastante avanzados. En el uso para presentaciones médicas, también tenemos bastantes programas que se utilizan para darle mayor relevancia a las presentaciones. Entonces, también está muy en boga que se utilicen métodos de inteligencia artificial. En relación a chatbots, que era lo que les comentaba ahorita, que ya están implementando aquí en el instituto. El chatbot es un programa en el que tú platicas con él, sin ser una persona, en el que tú haces preguntas, te responden, en el que te hacen preguntas, tú respondes a las preguntas y al final llega a una conclusión de un diagnóstico o de un tratamiento o de una interacción que pueda estar teniendo. Los principales, o uno de los principales, porque comenzó con la pandemia por COVID, era el primero, que era para identificar a los pacientes con infección por COVID, y bueno, ahí vienen otros que se utilizan en salud mental, en oncología, asistentes de enfermería, verificador de síntomas, para dar diagnósticos de los pacientes. En relación a robótica e impresión 3D, bueno, pues también tenemos lo que ya les comentaba: electroestimulación, prótesis de miembros, robótica de rehabilitación, robótica quirúrgica, formación médica con simuladores robotizados y robots de almacenaje y distribución de medicamentos para evitar errores humanos en relación a: yo solamente escaneo un código de barras del paciente que tengo y el robot me regresa el medicamento que tengo que darle cada determinado tiempo, una vez que ya esté programado por el médico o que ya se le haya dado el diagnóstico que tiene. En investigación, se ha utilizado mucho para patrones predictivos y para el procesamiento de datos. Ha acelerado el reclutamiento de pacientes porque en muchas ocasiones se vinculan los modelos o los algoritmos de clasificación con el expediente electrónico, y entonces ya tú no tienes que salir a hacer el cuestionario de, bueno, está embarazada, pero tiene tal edad, pero cumple este requisito, pero cumple mis criterios de inclusión o no, sino que ya te dice: de las pacientes que están viendo en el instituto en este momento, tales pacientes cumplen tus criterios de inclusión, puedes ir a reclutarlas e invitarlas a participar en tus proyectos de investigación. Pero de esta forma mejora los procesos de selección, mejora considerablemente los procesos de planeación y bueno, todo lo que es estratificación de riesgos y búsqueda de información que ya les comentaba. En biotecnología ya hablábamos un poco también de lo que era para la generación de moléculas nuevas, pero también se ha utilizado mucho en relación a tratamientos y en relación a: tú pones en el expediente clínico el tratamiento que tú le quieres poner al paciente, y el modelo o el algoritmo te dice si hay una interacción medicamentosa que tú estés pasando o que tú estés obviando y que sea incorrecto que estés recetando tal medicamento en combinación con otro medicamento. Entonces, también se ha utilizado en muchas ocasiones con esta finalidad. En gestión, como ya les decía, en función de los datos históricos que se tienen, se puede prever la utilización de recursos cuando se presentan situaciones similares. Hay condiciones en las que son extraordinarias, como por ejemplo la pandemia cuando la vivimos, pero bueno, podría ser una muy buena herramienta para la gestión hospitalaria, para la gestión o para la administración hospitalaria. Ahora, el tema ético y legal que pueden tener el uso de estas aplicaciones. En relación a aplicaciones de IA, pues vamos a ver, ya estamos viendo que cada vez hay programas o algoritmos más complejos y más sofisticados. Se basan en el uso masivo de datos de los individuos. Entonces,
la autorización para que estos individuos o presten sus datos para que se sigan retroalimentando estos modelos es importante, si se tiene que otorgar o no y quién tendría que otorgarla o no. Lo que les comentaba hace rato, si se comete un error en función de el uso de un programa para hacer un diagnóstico, para ofrecer un tratamiento a un paciente, ¿quién será el responsable entonces de este error que se haya cometido? Si es el médico que lo está utilizando o si es el creador del programa o del algoritmo que lo está utilizando, es bastante importante. En relación a los procesadores de texto con inteligencia artificial, también es muy importante el saber o el poder determinar los aspectos éticos que puede tener la elaboración de un texto a base de que no tuviste ninguna implicación en la redacción o solamente en la corrección de datos. ¿Ok? Y bueno, uno de los riesgos que se tiene también es la tendencia a la automatización y la pérdida de las habilidades humanas que debe tener todo médico y que debe tener todo el personal de la salud, ¿okay? No nada más los médicos. Y bueno, la opacidad que en algunos casos que no se puede, tenemos la herramienta o tenemos el software, pero no se sabe con exactitud con qué datos fueron creados o con qué algoritmos fueron creados o cómo fueron creados. Entonces, para resumir un poco, bueno, nos quedan los aspectos éticos en relación a privacidad y seguridad de datos, transparencia y explicabilidad de la información que se tiene ahí, de la equidad que se puede llegar a tener en relación a todos los pacientes y de la responsabilidad y rendición de cuentas que tenemos. Y es que al final, al momento que tenemos un modelo, podemos tener muchos errores que nosotros mismos, bueno, no, que los ingenieros pueden generar desde las distintas fases del uso del modelo, desde la conceptualización del modelo, desde la gestión del modelo, el desarrollo, la implementación y el uso del modelo. Se pueden manipular, por así decirlo, un poco los datos para obtener un determinado resultado y que al final tengas un programa que aparentemente sea muy bueno, ¿ok? Pero porque se manipuló la información o se sesgó a la hora que estaba haciéndose el análisis para que diera determinado resultado y al momento en que se quiere poner en la práctica clínica a nivel más amplio, ya no vas a tener los mismos resultados que se tuvieron a la hora de la creación del modelo. Por ejemplo, los errores más frecuentes que se pueden tener es el sobreajuste de los modelos, un entrenamiento insuficiente, un modelo inadecuado que se haya hecho y una suboptimización de los parámetros o un exceso de creatividad por parte de los creadores, en el que nosotros vamos a ver como resultado que hay un programa que está fallando, pero pues abajo de ese programa que está fallando, pues hubo un error humano que lo provocó y que dio como resultado que no funcionara como debía ser. En conclusión, la utilidad de la IA creo que que es bastante la utilidad que va a tener. El médico tiene que aceptar que es una herramienta útil o el personal de salud tiene que aceptar que es una herramienta útil. La atención del paciente continuará dependiendo de la interacción con él. Sin embargo, hay muchas cosas que en relación a procesos repetitivos y que se van a hacer, por medio de este tipo de programas, pero se supone que este tipo de automatización va a hacer que se ahorre tiempo y que se pueda dedicar más tiempo a fortalecer la relación médico-paciente. Es fundamental que este avance se lleve a cabo de manera ética y responsable. La inteligencia artificial ya está aquí, no es como que viene o en unos años va a estar aquí, sino que ya está aquí. Y es fundamental aprovechar su potencial para transformar positivamente la salud y el bienestar de las personas. La inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano o al médico, pero sí será una mejor herramienta para que éste haga su trabajo más eficiente en la mayoría de las áreas del conocimiento. No va a reemplazar al personal de salud, pero seguramente el personal de salud que no se adapte a la incorporación de la inteligencia artificial sí será eventualmente reemplazado, así como se han sido reemplazados por algunos otros momentos. Siempre tenemos la esperanza de que nosotros sigamos siendo el gold standard. En el 56, cuando se creó el primer contador automático de células de sangre, dijeron, bueno, pues ya no se van a requerir más personal de laboratorio para hacer una biometría hemática, ya hay equipos automatizados, pero al final del día, cuando hay un error o cuando hay una
Cuando hay una incongruencia, al final tiene que revisarla una persona para hacer el diagnóstico diferencial y para hacer el diagnóstico definitivo. Albert Einstein decía que las computadoras son increíblemente rápidas, precisas y estúpidas, y que los humanos son increíblemente lentos, imprecisos y brillantes, y que juntos podrían ser eventualmente muy poderosos, más allá de la imaginación. Entonces, creo que ese es el resumen de la plática de hoy. Creo que no es una herramienta que nos va a sustituir, es una herramienta con la que tenemos que trabajar. Y bueno, al final siempre van a depender de nosotros para que en las páginas determinen que no son un robot y que puedan entrar a diferentes sitios de Internet. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante. No me queda duda de que el asunto de la inteligencia artificial en todos sus niveles tiene un potencial impresionante. O sea, ya está aquí, me queda claro. Otra cosa que me queda claro es que cualquier médico que intente utilizar estas herramientas, cualquiera, desde la más elemental hasta la más compleja, tendría que tener altísimos estándares de ética. Ajá, entonces mi pregunta es, ¿cómo casar esto? Queda un poco claro con la parte final de la presentación, pero ¿cómo casar esto con esa parte, o sea, cómo no caer en la tentación de dejar todo en la inteligencia artificial y dejar a un lado esta parte intuitiva que el médico debe de tener en su relación con el paciente? Esa es una. Y la otra, rapidísimo, es ¿cómo casar todo lo que acabas de decir con la tendencia mundial de las revistas que te piden firmar una carta compromiso donde tú aseguras no usar inteligencia artificial? Okay. En relación a lo primero, todo lo que hay en formación médica e inteligencia artificial te dice que definitivamente, como tú como lo mencionaste, ya está aquí. Tienes que aprenderlo, definitivamente. O sea, no lo puedes dejar de lado, no lo puedes obviar en un programa de formación médica, nivel licenciatura, posgrado, especialidad o subespecialidad. ¿Ok? Se debe hablar de los aspectos éticos que tiene el paciente y se le debe enseñar al alumno o se le debe enseñar al médico la responsabilidad que debe tener al usar este tipo de herramientas y más que la responsabilidad, los beneficios que obtendrá en función de que a lo mejor se va a quitar tareas tediosas como irse a teclear una historia clínica o irse a revisar una imagen con el radiólogo y la va a meter a un software, pero que ese tiempo tendría que utilizarlo en la interacción con el médico paciente. Y que al final del día el desarrollo de habilidades diagnósticas para el médico deberá seguir siendo un compromiso, no debe ser sustituido por cualquiera de esos algoritmos y que, la responsabilidad seguirá siendo del médico y que sobre todo el desarrollo de las habilidades humanas para la atención de un paciente o llámese en investigación o en salud, se tiene que dar mucha importancia al desarrollo de estas habilidades humanas o de estas habilidades de tipo empatía, comprensión y todo este tipo de cosas, rapport que debes tener con el paciente para que puedan funcionar. Y en relación a el uso de las revistas que te piden que no utilizaste inteligencia artificial, digo, y tú lo sabes porque estás justamente en el área de investigación. ¿Cierto o no que poner en tu título inteligencia artificial te da un plus y te lo considera como un extra a la hora que te estás revisando? En un proyecto o en una convocatoria o en un artículo o en lo que tú quieras, ya el incluir la palabra ahorita te le da un plus. Entonces, y bueno, pues siempre yo creo que ahí la responsabilidad recae más en el investigador, en el que pues, si estás generando un producto o un artículo en este caso, pues tiene que ser la idea pues iba a ser tuya y bueno, pues tienes que comprometerte a que la redacción, o no, ¿sí? Y la redacción pues debe ser tuya también. Okay. No, pero esta última parte de las revistas, o sea, hay revistas que claramente antes de subir tu artículo te piden un compromiso de que bueno, ellos tienen, ya hay software para identificar inteligencia artificial. Exacto. Incluso ya para las tesis de licenciatura y para muchos editoriales, o la gran mayoría de las editoriales. No la quieren, o sea, no quieren inteligencia artificial en sus procesos. Lo tienes que pasar
por herramientas antiplagio y lo tienes que pasar por herramientas que detecten inteligencia artificial y te ponen un cierto porcentaje que no debe sobrepasar de similitud con otros artículos o de uso de inteligencia artificial en la redacción de un artículo para podértelo aceptar. O sea, encontrar el equilibrio es bien complejo. Encontrar el equilibrio es complejo. Gracias. Doctor, Sí. tenemos una pregunta en Facebook y le preguntan qué consideraciones éticas deben utilizar cuando se usa inteligencia artificial. Pues creo que es un poco ya lo que comentábamos con la doctora, el mantener el juicio clínico del médico, el saber exactamente cuáles van a ser los beneficios para el paciente y el utilizarla únicamente, utilizar ese tipo de herramientas con la finalidad con la que fueron creadas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero en realidad creo que no es precisamente dirigida hacia ti, es más bien como abierta. Al mundo. Al mundo. ¿Tenemos contemplado como instituto generar un reglamento, una normativa en donde claramente se especifique cuáles serían los usos debidos y no autorizados para estas estrategias de inteligencia artificial, tanto dirigidas de la práctica médica con pacientes como de estudiantes para la generación de textos de licenciatura, maestría, doctorado, tanto para investigación, generación de artículos? O sea, los campos de aplicabilidad de uso médico de inteligencia artificial son amplísimos y diversos. Y mi pregunta sería esa: como instituto, ¿qué estamos dispuestos a normar para decir en estas líneas perfectamente puede entrar traducción de textos, el pasar de inglés a español, el reformular aquí esta frasecita, pero no te permitimos que generes textos completos, no te eso? ¿Se piensa hacer eso? ¿Se contempla? Digo, eso, digo, hasta donde sé, no está contemplado en este momento que es muy relevante el establecer este tipo de, no sé cómo le quieran llamar, comité o la forma que le quieras dar, pero se tiene que establecer unas reglas del juego de cómo se va a utilizar la inteligencia artificial. Ahorita en lo que se utiliza, en el instituto hasta donde estés, en la escritura de tesis, pero no es el instituto, la universidad te pide que lo pases por herramientas para detectar que no se haya utilizado inteligencia artificial para la redacción de una tesis, pero no es como parte institucional que se está haciendo, sino es como parte de la universidad que lo están haciendo. Pero sí, desde que es muy relevante el generar un comité que elabore un reglamento o que elabore la normatividad en función de cómo se va a utilizar esas herramientas, sí es muy importante. Gracias. Doctor Miranda. Sí, buenas tardes. Felicidades, Héctor, por tu presentación. Si bien es cierto el uso de inteligencia artificial en medicina se puede hablar en diferentes ámbitos, yo me quiero enfocar en uno especialmente. A lo largo del tiempo, uno como clínico te enfrentas a situaciones médicas complejas y hay veces que la evidencia científica es insuficiente para poder resolver esa cuestión en particular. No es raro que haya situaciones médicas que ya hayan ameritado estudios metodológicamente bien realizados y apegándonos al aspecto pragmático de la ciencia, ensayos clínicos, principalmente ensayos clínicos, que intentan encontrar una verdad científica que permita tomar decisiones. Y no es raro que nos encontremos con escenarios en los cuales se hace el planteamiento metodológicamente correcto, el enfoque está muy bien, y después de 5 años los autores publican artículos con conclusiones como estas. Bueno, nuestro reclutamiento hasta ahorita es del 8% de nuestro tamaño de muestra para encontrar significancia estadística. Llevamos 5 años con nuestro ensayo clínico, por lo tanto ya no tenemos dinero. El número de pacientes incorporados es muy pequeño, entonces pues vamos a tratar de sacar alguna conclusión con nuestro tamaño, con nuestros pacientes del 5 al 10%. Y el clínico se queda frustrado porque tú tenías puestas tus esperanzas en ese estudio que iba a ser un estudio multicéntrico, multinacional, perfectamente diseñado, y quedó trunco por cuestiones económicas y de tiempo y porque metodológicamente no era posible.
Ese es un ejemplo. En este caso en especial me refiero al estudio TOTEM, que es el estudio que se realizó en Países Bajos para definir el manejo de pacientes con preeclampsia con datos de severidad temprana. Hasta el momento no hay una respuesta. Entonces, mi punto va hacia allá. Para los clínicos es muy importante que a través de la inteligencia artificial se puedan ir resolviendo dilemas clínicos que actualmente no tienen respuesta. Y ejemplos hay muchos. Sí. Ejemplos hay muchos. Y después ya vendrá ahí el vínculo o como la dinámica que se va a generar entre ensayos clínicos versus resultados obtenidos por inteligencia artificial a lo largo del tiempo. ¿Qué lugar va a ocupar un ensayo clínico o un metaanálisis Cuando ya se puede resolver. cuando ya se puede resolver? ¿Qué dinámica se va a encontrar aquí? ¿Cuál va a ser la utilidad relativa de cada uno de los dos elementos? ¿Cómo vamos a interactuar con los resultados de uno y de otro? Ese es un punto. Y el segundo punto es la educación médica de precisión. Actualmente los modelos educativos para médicos residentes están enfocados en las actividades profesionales confiables, pero una de las opciones es la educación médica de precisión, en la cual la inteligencia artificial viene a formar parte central de este modelo. Y estamos en el punto, yo creo, a nivel institucional, de empezar a proyectar la aplicabilidad de esas herramientas en nuestro día a día. Y si no es ahora, es cuando, porque ya, como tú bien dijiste, Héctor, esto ya no es el futuro, sino que es prácticamente el día de algo que estamos hoy. viviendo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos a los presentes. Ya, perdón. Sí. Bueno, rápido. Muchas felicidades por la plática, es muy interesante. Desde el lado de la investigación, siempre nos preocupa como la parte de cuando buscamos ser un modelo de inteligencia artificial, que es muy delicado al momento sobre todo del diseño y como mencionaba que hay muchas posibilidades de error, de sobreajustes y este tipo de cuestiones. Entonces mi pregunta es como en esta parte, ¿qué podemos hacer o cómo si hay ciertas guías para tener confiabilidad en el desarrollo del modelo desde el diseño y pues ya también en el trabajo hacia los datos más concretos? Pues es que un poco volvemos un poco a lo que ya hemos estado platicando en función de la ética al momento que realizas que estás realizando el análisis estadístico. Incluso no hablando de estadística avanzada o de modelos de inteligencia artificial, con estadística básica, tú puedes manejar o manipular tus datos para tener cierto resultado que tú quieres tener en cierto momento. ¿Okay? Entonces, creo que el uso de estas herramientas, mientras no esté normado, como comentaba ahorita la doctora Saga o como comentaba la doctora Olmos, va a tener que seguir siendo responsabilidad del ingeniero o del creador, mientras no esté regulado cuáles son las capacidades o cuáles son las funciones o cuáles son los beneficios y los alcances que pueden tener estos modelos. Muchas gracias. Doctor, solo como una pregunta breve, estoy acá. Sí. Usted habló de la construcción del rapport en la relación médico-paciente, que no es otra cosa más que la construcción de la confianza y el respeto entre ambos. Y el buscar un acercamiento horizontal en la comunicación, en la relación médico-paciente, que desde el modelo médico pues está muy estudiado, que tiende a ser vertical. Hay un reconocimiento desde las ciencias sociales y particularmente de la antropología médica en el mundo, que hay una categoría de pacientes desde hace décadas que se reconoce como pacientes informados o informadas. Y en este caso, doctor, bueno, sí hay, entiendo, de acuerdo a los planteamientos que se hacen y quedó en el centro de las primeras preguntas, la cuestión de la ética. Pero parece ser que de acuerdo a todo lo que usted nos planteó, los modelos de inteligencia artificial ahorita serían una gran cosa, una gran herramienta para las y los profesionales de la salud, para las y los investigadores. Pero ¿qué parte sería y cómo se manejaría desde, en este caso, el médico y los investigadores hacia las usuarias, hacia las pacientes en ginecología o en cualquier campo, ¿no? Sí. Incluso de investigación. Solo eso quería dejar. El punto es que cada vez nos vamos a enfrentar con pacientes más informados y con pacientes más empoderados.
lo cual es bueno, lo cual no considero malo. El que el paciente esté informado y que el paciente esté más empoderado a la hora que viene a visitarte como médico es bueno y consolida o refuerza la relación médico-paciente. Como tú lo mencionaste, una relación horizontal es lo que buscamos, no una relación vertical en la que yo dé instrucciones al paciente de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, al tener pacientes más informados y al tener pacientes más empoderados, es como vamos a conseguir que la relación sea más horizontal y podamos tratarnos de iguales, en el cual yo pueda tener, el paciente tenga respeto por la opinión que yo tenga y por la opción que yo le estoy dando como tratamiento, pero yo a su vez respete las opciones o las opciones o el conocimiento que tiene este paciente en relación a su enfermedad. Pues ahora sí, muchas gracias. ¡38 reunión anual IMPER! Próximamente.